Muy bien, conjunto. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Crearon algo nuevo? ¿Hablaste un poco sobre ti? ¿Reflexionaste sobre quién eres? ¿Te divertiste un poco siendo creativo? ¿Tuviste una conversación productiva? Espero que sí. Porque es hora de ser aún más creativos y colaborativos con estos poemas, estos discursos, estas historias cortas que han creado. Porque nuestra actividad culminante, basada en el proyecto, la exploración, la creación, es pa 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 pa. Actuaciones en pequeños grupos basadas en los poemas que han creado. Dios mío, conjunto, son tan buenos haciendo preguntas. Estoy encantado de que preguntes. Muy bien, la definición de tableau se encuentra en el plan de clase. Tu profesor puede decírtela, pero yo tiendo, para mis propios fines, cuando enseño esta actividad, tiendo a definir tableau como una palabra elegante. Para una instantánea o una imagen congelada, como la que podríamos capturar con una cámara o incluso nuestro teléfono. ¿De acuerdo? Tableau. Imagen congelada o instantánea. Y así es como va a funcionar este proceso creativo. Bien, se dividirán en pequeños grupos, tal vez 3 o 4 o 5 o 6 estudiantes, lo que sea mejor para su clase. Y cada estudiante en cada grupo va a elegir una línea de su poema o discurso o historia corta que resuene particularmente con ellos. Que resuene contigo, bien, o signifique algo para ti. Eso significa que cada miembro del grupo va a contribuir con una línea a esta actividad de grupo. De acuerdo, por ejemplo, si son un grupo de 4, van a tener 4 líneas en total con las que van a trabajar, ¿ok? Bien, una vez que cada miembro del conjunto en los grupos pequeños haya contribuido con una línea que quiere incluir en esta actividad, el siguiente paso es que cada grupo decida, basándose en esas líneas que han recopilado juntos, decidir el arco de la historia. El arco de la historia para su cuadro, su representación instantánea, basándose en estas líneas que cada uno de los miembros del conjunto ha contribuido individualmente, ¿de acuerdo? El arco es el principio, el medio y el final de la historia. Cada historia tiene uno independientemente de la longitud o el contenido, ¿de acuerdo? El arco es el viaje narrativo en el que quieres llevar a la audiencia. Así que adelante, junta esas líneas, habla un poco de ellas, cuál va al principio, cuáles llenan bien la mitad de la historia y con cuáles quieres concluirla. Lleva a tu público un viaje narrativo intencionado y dinámico, con las líneas que cada uno ha creado y unido como una historia cohesiva e increíble. ¿Cuál es el arco argumental? ¿Cuál es el orden de las líneas? Hagámoslo. Muy bien, conjunto. Antes de empezar con la construcción de sus actuaciones instantánea, Tableau, con sus pequeños grupos, yo quería darle un resumen de demostración de lo que quiero decir con esa instantánea Tableau. Esa pose congelada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tengo la palabra o imagen de correr en uno de mis versos y quiero mostrarlo en el cuadro, en lugar de correr en el sitio, como haría en una pieza de movimiento estándar, podría ser una pose de correr. Todo mi cuerpo sigue involucrado, ¿verdad? Mi cara, mi cuerpo superior, mi cuerpo inferior. Sé que realmente no se puede ver en este video, ¿verdad? Tal vez estoy de perfil hacia el público mostrando que estoy corriendo en el lugar. Tal vez estoy hablando de estar estresado, tener el peso del mundo sobre mis hombros, ¿verdad? ¿Qué aspecto tiene eso como pose congelada? Correcto, involucrando todo una vez más, parte superior del cuerpo, parte inferior del cuerpo, cara, ¿verdad? ¿Qué tal el teatro? Hablo de amar el teatro, de que el teatro da miedo. Es una de mis líneas de poesía que quiero mostrar eso en mi tableau. Tal vez como la pose estereotipada de Shakespeare, ¿no? Abriéndome al público y pronunciando como si estuviera pronunciando un discurso o un monólogo, o tal vez soy como el personaje del payaso, el personaje cómico divertido, así que estoy como haciendo cosas con mis piernas y esas cosas también. Muy bien, esas son solo algunas opciones, algunos ejemplos de lo que podría estar hablando en sus piezas de poesía y luego transmitir. Comunicar en su cuadro congelado. Piezas no verbales. ¿De acuerdo? Espero que esta demostración te haya ayudado. ¿Se sienten preparados, conjunto? Eso espero. ¡Vámonos! Oh, hey, casi lo olvido. Antes de mostrar sus retablos, echen un vistazo a la diapositiva que hice sobre lo que significa ser un público respetuoso y comprometido.
Tengan una breve conversación de lluvia de ideas sobre eso, lo que significa para ustedes, pónganse de acuerdo en algunas cosas. Y luego háganlo genial. Diviértanse. Colaboren y disfruten del trabajo de los demás, ¿vale? Vamos conjunto y cuando hayan terminado pasen a la siguiente diapositiva y tengan una discusión reflexiva sobre el proceso de construcción de la historia, el proceso de construcción del cuadro, tu experiencia personal, la experiencia del grupo y lo que se les ha ocurrido. Reflexionen sobre su trabajo, es impresionante trabajo, ¿vale? Destáquense y diviértanse, colaboren. Nos vemos pronto, hasta pronto.